Iglesia Nuevo Día, bienvenidos a su nuevo día. No sé en qué parte de la ciudad, aquí Estados Unidos, del mundo nos está viendo este día, pero qué bueno que nos acompaña. Gracias por tomar el tiempo de ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Iglesia Nuevo Día. Bueno, pues la última vez que estuve aquí estaba hablando sobre la historia de Adán y Eva, cuando ellos rompieron el contrato, el pacto que tenían con el Señor por medio de su desobediencia. Hablamos un poquito sobre que cuando ellos cometieron este error, el espíritu de divinidad salió de ellos, el Espíritu Santo los dejó. Pero si usted quiere ver esos mensajes, puede ir a nuestra página de Facebook en Iglesia Nuevo Día New Day Church, o también lo puede encontrar en YouTube si quiere ver a los mensajes de las últimas semanas y meses y hasta el año pasado empezamos con esto. Pero bueno, lo que me quiero enfocar el día de hoy va a ser lo siguiente: es de que cuando ellos cometieron ese pecado, cuando ellos desobedecieron, la Biblia dice que en ese momento ellos abrieron sus ojos y sintieron vergüenza por su desnudez. Y lo que ellos hicieron, dice, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Pero cuando uno sigue leyendo así en ese capítulo, la Biblia dice también que el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Ahora, el punto que quiero que usted obtenga este día sobre esto en particular es que cuando Adán y Eva hicieron esto para cubrir su pecado o su vergüenza, eso lo que ellos cosieron, esas hojas, no era suficiente. De pronto sintieron vergüenza, dice la Biblia, y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Hay ciertas cosas que no tenemos el poder, la habilidad entre nosotros mismos para poder cubrir lo que hemos hecho en nuestro pasado. Por más que tratemos nosotros, no podemos llevar a cabo eso porque no es suficiente. Lo que ellos hicieron para cubrirse no era suficiente. Por eso la Biblia dice que el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Hay ciertas cosas que solamente Dios, el Señor, puede hacer para cubrir, para perdonar los pecados, las malas decisiones que hicimos. Pero mire lo siguiente: la única manera que su desnudez, su vergüenza, su pecado pudiera haber sido cubierta era por estas pieles de animales. Entonces lo que significa aquí es de que un animal, no sabemos qué tipo de animal, tuvo que morir. El primer sacrificio que se lleva a cabo en la Biblia es aquí. Un animal tenía que haber muerto para que pudiera su pecado de Adán y Eva, para que pudiera ser cubierto. Entonces eso también significa que había sangre que había sido derramada. Sangre había sido derramado. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con pacto? Hemos estado hablando sobre los beneficios de estar en un pacto, tener un pacto con el Señor. Bueno, yo quiero que me tenga mucha paciencia, porque en los próximos minutos les voy a tratar de explicar lo mejor que puedo, detalladamente, el mensaje y la idea mayor del mensaje de hoy. Entonces, cuando usted ve la palabra pacto en el hebreo original, viene de la palabra raíz de cortar. Cortar, en inglés se dice cutting, cortar. A veces cuando, especialmente en el Viejo Testamento, cuando alguien iba a entrar en un pacto, tenía que haber un cortar de piel o un sacrificio de un animal. Tenía que haber cortar, pero eso significa también que había un derramamiento de sangre.
Entonces eso es importante que entendamos eso, porque cuando ahora vemos a Abraham, el símbolo del pacto de Abraham con el Señor era por medio de la circuncisión, por medio de la circuncisión. Y yo sé que es un tema un poquito incómodo por lo que es, y para aquellos que son varones se sienten un poquito incómodos, pero esa era la única manera que podían entrar en pacto con Dios. Tenía que haber una circuncisión, que quiere decir tiene que haber cortarse la piel, pero también es un derramamiento de sangre. Manténgase conmigo, no se pierda, porque lo voy a explicar algo. Mire, déjame darle ese ejemplo. El símbolo del pacto con Dios, con Noé, perdón, entre Dios y Noé, era un arcoíris. Ese era el símbolo del pacto para él. Bueno, para Abraham y para los suyos era la circuncisión. Esa es la única manera que podían entrar en un pacto con el Señor. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios por Jesús? Mi hermano varón, si hay alguien que debería dar gracias a Dios por Jesús, es usted y yo. Porque ahora no solamente es por medio de la circuncisión que podemos entrar en un pacto con Dios. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo quería decir en la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo quería declarar. Vaya conmigo, Romanos capítulo 2, versículo 25. Romanos capítulo 2, versículo 25. Dice Pablo: la ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si se obedece la ley de Dios. Pero si no obedecen la ley de Dios, no están en mejor condición que un gentil incircunciso. Ahora déjeme pasar un segundo aquí, porque el contexto de esta historia y de los versículos que vamos a leer después de eso es lo siguiente. De nuevo, para ser judío tenía que uno ser circuncisado, y esa era la señal del pacto que tenía con Dios. Ahora había gente que se estaba entregando al Señor, al Señor Jesucristo, y que no habían sido circuncisados, y aquellos que eran judíos decían: no, espérame. La única manera que puedes tener una relación con Dios o tener un pacto con Dios es tienes que estar circuncisado. Tiene que haber una circuncisión. Entonces aquí Pablo, lo que él está diciendo, me imagino que se está molestando bastante los judíos. Ahora, ya que le di ese contexto, vamos a seguir leyendo. Versículo 26. Si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni haber pasado por la ceremonia de la circunstancia. Fíjese el versículo 29, dice: no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en corazón producido en el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Lo que Pablo aquí se está enfocando es, él está diciendo: mire, no se enfoquen tanto en la circuncisión del cuerpo, sino que su corazón esté correcto. Eso es lo que importa. Ahora vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 2. Aquí se pone Pablo un poquito más intenso. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Lo mismo que expliqué hace rato. Aquí hay gentiles que se estaban entregando a Cristo, pero después vienen los judíos y dicen: no, tienen que ser circuncidados. Miren lo que dice: presta atención, dice Pablo. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Si el enfoque de ustedes solamente a la circuncisión, en otras palabras está diciendo: entonces ¿para qué necesitan a Cristo? Fíjense el versículo 3, lo repito: si
pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Si van a decir que van a hacer, entonces hágalo. Pero Pablo sabía que no estaban llevando a cabo toda la ley de Moisés. Él sabía eso. Pero fíjense, el siguiente versículo se pone bien interesante. Dice, pues, si ustedes pretenden ser justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Si ustedes están tratando de cumplir su ley en su propia manera, si ustedes están cosiendo hojas para taparse en sus propias, allá ustedes, eso significa que no están usando a Cristo. Dice Dios, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncisado. Lo importante es la fe que espera por medio de el amor. Hace unas semanas hablamos sobre cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto. Varias veces he tocado sobre este tema, pero yo creo que es bien importante visitar esto de nuevo, porque entendemos lo siguiente, que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y era tiempo que ellos salieron, que el Señor los iba a sacar de ahí, había ciertas plagas que vinieron sobre Israel, sobre Egipto, y una de ellas era el ángel de muerte. Entonces las instrucciones que Dios le da a su pueblo es: tomen un cordero, sacrificen este cordero, pero tomen alguna de la sangre y pónganlo en la puerta de la casa. Esa sangre era el símbolo de que ellos tenían con un pacto con Dios. Entonces cuando el ángel de muerte venía sobre Egipto, cuando él miraba esa sangre, entonces él pasaba por el otro lado, porque sabía que esa casa no podía entrar, porque era por medio de la sangre de ese cordero que la muerte no podía tocarlos. Aunque en Egipto dice la Biblia que había llanto, había mucha gente gritando porque estaban perdiendo sus primogénitos, pero donde estaba ese pueblo, el pueblo de Dios, no estaba sucediendo eso. ¿Por qué? Por la sangre que había en la puerta de sus hogares. Qué historia tan poderosa, ¿verdad? Pero lo digo de nuevo, ¿cuántos dan gracias por nuestro Señor Jesucristo? Porque por más poderosa que es la sangre de ese cordero que los israelitas pusieron en las puertas, hay un cordero que aún es más grande y más poderoso que cualquier otro cordero. Por más poderoso que fue esa historia cuando ellos pusieron la sangre de ese cordero sobre sus puertas, sí, poderoso, pero hay otro cordero que la sangre de ese cordero puede aún más y tiene más poder con eso, su nombre es Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto de Dios, el último sacrificio. Su nombre es Jesús. Ahora les voy a hacer una pregunta, y déjame tomar un poquito de agua. Esta pregunta no es para traer confusión, pero yo quiero que piense por un segundo. Tome un segundo para responder a esta pregunta. Cuando ustedes piensan o cuando oyen a alguien decir que Cristo derramó su sangre, ¿cuál es la primera cosa que viene a su mente? Tal vez es que Cristo derramó su sangre en la cruz. Que Jesús derramó su sangre en el Calvario, en la cruz del Calvario. Y esa respuesta es correcta. No es una mala respuesta, es la pregunta y la respuesta sería correcta. Jesús sí derramó su sangre en la cruz, pero no fue el primer lugar que Jesús derramó su sangre. Manténgase conmigo. No quiero que haga confusión. Les voy a explicar por medio de la palabra de Dios. Y tal vez, ya sé. Es cuando empezaron a darle latigazos. Ahí fue la primera vez. Bueno, ahí también, y vamos a tocar un poquito sobre eso, pero no fue el primer lugar donde derramó su sangre Jesús. ¿Listos? Libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Fíjese, lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Necesito que se mantengan entonados conmigo físicamente, espiritualmente, porque esto es bien importante que usted entienda. Aquí es el primer lugar donde Jesús derrama su sangre. Ahora, anteriormente yo he explicado que como Adán en el primer jardín, en el jardín de Edén, ahí es donde él no dijo, Señor, que se haga tu voluntad, sino que se haga mi voluntad. Yo sé que tú no quieres que coma de ese árbol, pero como que yo lo voy a hacer. Pero hablamos de Jesús en ese jardín, en el jardín de Getsemaní. Allí él no dijo, Señor, mi voluntad, sino que tu voluntad sea hecha. Y es cierto, pero también aquí eso nos explica un poquito más profundamente lo que está sucediendo aquí. Cuando esa gota de sangre o esas gotas de sangre cayeron a la tierra, y es bien importante que usted entienda eso, porque fue en el jardín de Edén donde la maldición empezó, cuando ellos rompieron el contrato, el pacto que tenían con Dios. Pero ahora aquí esa sangre que redime, a esa sangre cuando cayó ahí en la tierra donde estaba, allí es donde inició con ese derramamiento de sangre. Ese fue el comienzo cuando empezó la redención del hombre en ese lugar, porque derramó su sangre. Ahora vamos a ver otra parte aquí. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Fíjese esto: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz. Cayó sobre él castigo. Fíjese esto: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando lo amarraron a Jesús en ese poste y empezaron a darle latigazos en su espalda, los soldados romanos entendían que eso es lo que ellos hacían a cualquier persona que ellos lo miraban como un prisionero o alguien que había rompido la ley de Roma. Ellos es lo que hacían. Entonces cuando ellos hacían, mientras ellos hacían lo que era para ellos su trabajo, lo que ellos no entendían es que ellos estaban llevando a cabo lo que ya había sido profetizado. Pero es importante que nosotros, que usted y yo entendamos esto, que cuando la sangre de Jesús estaba siendo derramada de su espalda por medio de estas llagas, por medio de estos latigazos, cuando salía la sangre de Jesús, eso también significa que ahora usted y yo, por esas llagas, nosotros podemos ser sanados, podemos ser curados. Si usted cree eso, ahí donde usted está, dele, alabe a Dios y dele un aplauso al Señor ahí donde está este día. ¿Listo para otra? ¿Listo? Bueno, yo no, déjame tomar un poquito de agua. Ahí les va otro, Mateo 27, 29. Dice: pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincándose la rodilla delante de él, se burlaban de él, diciendo: salva, rey de los judíos. Fíjese, lo que quiero que veamos aquí es lo siguiente: le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Una corona de espinas. Es importante a ver esto, porque antes de, y eso lo vemos en el libro de Génesis, antes de que el hombre cayó, antes de que desobedeció, antes que rompieron ese pacto, no había espinas. Las espinas se llevaron a cabo después de la desobediencia de Adán y Eva. Pero ellos toman estas espinas y hacen una corona para burlarse de él, y le ponen esta corona sobre su cabeza. Y la Biblia nos da detalles que agarraron palos y empezaron a golpear la cabeza de nuestro Señor Jesucristo con esas espinas. Y cada vez que lo golpeaban, esas espinas entraban más profundo a su cabeza. Pero lo que ellos no entendían, que cuando ellos estaban haciendo eso, tal vez ellos miraban la sangre que brotaba del rostro de nuestro Señor, pero lo que no entendían es que pusieron maldición
maldición sobre él, pero la sangre redimida de Dios rompe esas maldiciones. Y es importante que usted entienda eso por lo siguiente: yo no sé qué es lo que el enemigo ha puesto en su mente, yo no sé qué mentira el enemigo le ha dicho, y usted, esa mentira usted lo piensa, tal vez que su matrimonio no va a tener éxito, tal vez que sus hijos no van a encontrar a Cristo, yo no sé qué mentira. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Es lo que el enemigo ha puesto en su mente. Usted clame la sangre de Cristo sobre su mente y crea que Él puede romper toda maldición, toda mentira que el enemigo ha puesto sobre usted. Ahora, déjeme decirle por qué yo me emociono. Me emociono, a mí me encanta predicar la palabra de Dios, pero me encanta predicar la palabra de Dios sabiendo y entendiendo la gracia, la misericordia y el amor de Cristo. Desafortunadamente mucha gente tiene su opinión sobre eso. Tal vez hay gente, tal vez hay teólogos o líderes en iglesia, pastores, evangelistas, que tal vez hay mucha división cuando se toca el tema de la gracia y todo eso. Tal vez muchos dicen, mira, es que muchos predican gracia porque quieren hacer las cosas fácil para la gente. Pues para mí, yo no sé por qué tenemos que hacerla difícil, porque Cristo ya pagó el precio. Pero bueno, esa es otra historia. Pero a mí me encanta predicar sobre la gracia, el amor y la misericordia del Señor por esta razón. Porque hay mucha gente que cuando ellos examinan su vida y ven todos los pecados que han cometido, todos los errores que ellos han hecho durante los años, cuando ellos ven que han pasado por un divorcio o 2 o 3, y examinan su vida y piensan en Dios, muchas veces automáticamente se descalifican de poder tener una relación con Dios. Automáticamente para ellos dice, es imposible, yo nunca voy a poder tener una relación con Dios por todo lo que yo he hecho. Y tal vez ellos tienen esa vista, si se puede decir, esa vista, o ven a Dios de esa manera, tal vez porque solamente se le ha predicado un Dios enojado, un Dios corajudo, un Dios que viene nomás a golpear a la gente que ha cometido errores. Yo no sé, pero sienten que nunca van a estar bien delante de Dios. Pero yo quiero, si tú piensas que Dios nunca te va a perdonar, déjeme mostrarle algo este día. Libro de Romanos capítulo 5 versículo 9 dice la siguiente manera: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, ¿por medio de la qué? Por la sangre de Cristo. Fíjese lo que dice Pablo: con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pablo dice, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por esa sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz, usted y yo hemos sido justos, no por nuestras propias obras. La regué, déjame coser unas hojitas para tapar mi pecado. Eso no es suficiente. Pero la sangre de Cristo sí es suficiente. La sangre de Cristo nos hace justos en los ojos de Dios. Por medio de la sangre de Cristo hay seguridad que seremos salvos de la condenación. Y con esto próximo voy a terminar. Tengo unos versículos más que voy a compartir, y con eso ya termino este día. Pero no quiero que pierda el enfoque de este mensaje. El enfoque de este mensaje es de que podemos tener un pacto con Dios. Y sí, en el Antiguo Testamento había ciertas maneras, cuando vemos en los tiempos de Moisés, para poder que perdonaran sus pecados, tenían que traer un animal, un cordero al altar, y tenían que sacrificarlo delante de Dios, y era la única manera que podían ser perdonados sus pecados. Y todo eso en un tiempo sí funcionaba y tenía su propósito, pero todo eso ya ha terminado. ¿Por qué? Por medio de Cristo Jesús. Y por medio de Cristo Jesús, quiero que usted sepa esto, que usted ha sido perdonado. Ahí donde usted está, si usted ha aceptado a Cristo, yo quiero que lo digo con toda la confianza, diga, he sido perdonado. He sido perdonado. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1 versículo 7.
Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: en Él tenemos redención por su sangre. En Él tenemos redención por su sangre. Fíjese lo que dice: el perdón de pecados según no nuestras propias obras, sino las riquezas de su gracia. Por medio de su sangre somos perdonados. Ahí les va otra. Por la sangre de Cristo somos vencedores. El libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice: ellos, hablando de nosotros los creyentes, ellos lo han vencido, hablando del enemigo, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo y de la palabra de su testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo quiero que usted entienda esto, que cuando Jesús estaba ahí colgado en esa cruz, cuando Jesús dijo: lo he cumplido, he terminado, it is finished. Cuando Jesús dijo eso, sangre estaba siendo derramada de su cuerpo, y cuando Él dijo eso, he terminado, he cumplido, literalmente ya había cumplido todo por medio de esa sangre. Por la sangre de Cristo, de nuevo puedo yo tener un pacto con Dios. Y este es el último, con eso termino. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 12. Fíjese lo que 2:12. Fíjese que dice la palabra de Dios: en esos tiempos, hablando antes de Cristo, ustedes vivían apartados de Cristo. Yo no sé usted, pero yo nunca quiero vivir así, nunca jamás. Dice: no se les permitía ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto. Acuérdense, la única manera anteriormente para tener un pacto con Dios era por medio de la circuncisión. Dice: en esos tiempos no lo tenían y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Yo no sé usted, pero yo no quiero vivir sin Dios y no quiero vivir sin esperanza. Ahora, si hay alguien que dice: ay, hermano, pues mi esposa se llama Esperanza. No, con ella sí viva con Dios y también con su esposa Esperanza. Pero yo no quiero vivir sin esperanza que solamente Dios me puede proveer. Dice el versículo 13: pero ahora, alguien diga ahí, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora, fíjese, fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús para perdón de nuestros pecados, para sernos justos delante de Él. Es por medio de la sangre. Para ser vencedor sobre el enemigo, viene por medio de la sangre de Cristo. Podemos ser reconectados a las promesas de Dios por medio del pacto, por medio de la sangre de Cristo. Ahora, yo sé que dije que voy a terminar, y sí, ya casi termino, pero hay algo bien importante que necesito compartir con ustedes. Varias cosas, pero una en particular, y ahorita hago énfasis en la cual es: número uno, yo quiero que usted primeramente comparta este mensaje. Comparta este mensaje. Porque tal vez hay alguien aquí que me está viendo o va a ver este mensaje que nunca ha entendido qué significa la sangre de Cristo, o no han entendido el poder que la sangre de Cristo tiene para sus vidas. Pero mire, cuando tú aceptas a Cristo como tu único Salvador, también esa sangre tú estás aceptando la redención de tu vida, el perdón de tus pecados. Como el Señor te hace más blanco como la nieve, pero es por medio de la sangre de Cristo Jesús. Es bien importante que usted comparta este mensaje. Y esto es donde yo necesito un favor. Si usted es parte de Iglesia Nuevo Día o no, como que yo quiero que me escuche, yo le voy a pedir a usted un favor. ¿Listos? Pero lo van a tener que hacer. Escúcheme, por favor. La próxima semana yo voy a estar aquí, pero yo no voy a predicar. Va a haber alguien que va a predicar en inglés, y yo voy a estar aquí traduciéndole en español. Es un padre espiritual mío. Es un hombre afroamericano que Dios lo usa de una manera tremenda. El pastor Von Peaks.
Es un pastor que tiene un ministerio internacional. Este hombre ha predicado en otras partes del mundo, ha predicado en África, donde está en un estadio donde hay 70,000 personas en el estadio y 30,000 personas en el estacionamiento, y él ha predicado. Y no digo todo eso para exaltarlo, pero él y su esposa, la pastora Terry Peaks, son una de las parejas más humildes que yo he conocido en mi vida. Y para mí ellos son unos padres espirituales. Para mí y mi esposa son unos padres espirituales. Y ese hombre es un diccionario bíblico andando, es un comentario bíblico andando. Y va a estar trayendo la palabra de Dios en nuestros servicios en inglés aquí, nuestros 2 servicios en inglés, pero también va a estar predicando en español y yo le voy a estar traduciendo. Yo quiero, el favor que le voy a pedir es que yo quiero que usted esté aquí viendo el mensaje, pero invite a alguien, porque le prometo que va a ser una palabra poderosa. Voy a orar con usted y lo vamos a despedirnos. Padre, te amamos, te servimos, te damos gracias por todas las bendiciones. Gracias por todas las bendiciones y beneficios que recibimos por estar en pacto contigo. Te pedimos, Señor, que tú sigas abriendo nuestros corazones, nuestras mentes, para seguir recibiendo tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Será hasta la próxima semana. No se olvide, Pastor Von Peaks aquí con nosotros en Iglesia Nuevo Día. Hasta la próxima.